No me gusta cómo canta. Y ese es un problema. Nadie puede escuchar absolutamente de todo. Esto que estamos escuchando es horrible. Este es un video pensado para todos aquellos que no acostumbramos a escuchar a Bad Bunny. No se trata de un video en el que vamos a defender, defenestrar, criticar o admirar a la última producción de este artista. Básicamente porque mi opinión es tan individual y subjetiva como la de cualquier otro ser humano que habita esta tierra o cualquier otro exoplaneta. Tampoco me parece apropiado escudarse en el conocimiento musical mayor o menor que uno pueda tener. Leer una partitura no te hace mejor músico que otro, básicamente porque creo que todos y cada uno de los músicos que participan del último disco de Bad Bunny son excelentes músicos y creo que la mayoría lee partituras, y si no es así, no importa porque no viene al caso, porque lo que importa en la música es lo que se toca y por lo tanto lo que se escucha. Y eso no cambia mucho la cosa porque el ritmo, el sabor y la capacidad de conmover emocionalmente a otra persona no está determinado por la capacidad cognitiva de una persona para poder a priori leer una partitura o traducir el lenguaje musical escrito al lenguaje musical interpretado, sino que tiene que ver más bien con la experiencia inmersiva de haber tocado mucho y de haber sobre todo tocado junto a otros músicos para embeberse de su propia experiencia. Entonces la gran pregunta es, ¿me gusta Bad Bunny? No, en absoluto, no me gusta cómo canta, y sin embargo me tomé el trabajo de escuchar todo su último disco de principio a fin para poder dar mi opinión al respecto, simplemente porque en este canal nos encargamos de escuchar, reaccionar y analizar música, así que es lo que hago básicamente. Su último disco se llama Debí tirar más fotos. Lo que de por sí me impresionó y me llamó muchísimo la atención es cómo está escrito el nombre y varias de las canciones del disco con letras mayúsculas y minúsculas intercalado, lo cual por momentos lo hace un poco complicado de seguir. Sin embargo, este disco tiene una duración aproximada de 1 hora. Me senté, lo escuché tranquilamente, saqué algunas canciones con el piano y me parece que no tiene por qué sorprenderse absolutamente nadie de lo que ha hecho, porque por un lado hay muy buena música, por el otro lado hay letras más o menos llamativas y por otro lado está el estilo consolidado de Bad Bunny que ya viene pergeñando hace muchos años y que sus fans claramente conocen muchísimo mejor que quienes tocamos de oído al respecto. Pero asimismo tampoco nos tiene que sorprender en términos musicales, porque en su primera canción, que se llama Nueva York, donde la única letra minúscula es la última O, él literalmente dice que está haciendo reggaetón y dembow. Digo, te dice lo que vas a escuchar, así que no hay ninguna sorpresa con eso. Pero por ejemplo, si querés escuchar algún ejemplo donde tengamos un ritmo más parecido a la plena o a la salsa, podés escuchar por ejemplo Baile Inolvidable. Aunque claramente en el disco hay reggaetón, pop, salsa, hay plena, hay hasta incluso música electrónica, como por ejemplo en este tema que se llama Vueltita, con W al principio. Como decíamos, el disco dura 1 hora aproximadamente, se escucha fácil y rápidamente, y con esto me refiero a que no hay que hacer un esfuerzo mental o auditivo para sentarse a escucharlo. ¿Eso lo convierte en algo bueno o malo? No, simplemente es lo que es y punto. Queda en vos, en todo caso, determinar si te gusta o no, pero eso no lo hace ni mejor, ni peor, ni bueno, ni malo, ni lindo, ni feo. A lo sumo para tu experiencia musical, emotiva, particular, quizás sí. Pero bueno, te leo debajo en los comentarios para ver qué piensas al respecto. Ahora bien, la percepción de la dificultad de un producto cultural no lo hace ni mejor ni peor, porque un disco de música no es ni más ni menos que un producto cultural del tiempo y la sociedad en la que fue gestado. Y para determinar si es bueno o malo, primero deberíamos determinar también qué es mejor y peor, y ahí entramos en un problema muchísimo mayor que tiene miles de años, así como el problema de los universales que ya planteaban los filósofos presocráticos. ¿Viste cómo es? Lo que sí me costó bastante entender es la letra de las canciones, que si no hubiera sido por el soporte de la misma que aparece en Spotify, quizás me hubiera perdido de gran parte de lo que estaba comentando al respecto, pero eso creo que tiene que ver más con la falta de costumbre que tienen mis oídos a escuchar a Bad Bunny o a otros artistas que entonan las letras con su característica muy particular, pero como ya te dije desde el principio, su voz o su manera de cantar no es algo que me atraiga particularmente, más sí es de otra manera lo que me pasa con la música que escucho en sus canciones. Entonces, ¿uno puede hacer una escucha desprejuiciada? Realmente no lo creo. No, God!
Sí pienso que uno puede sentarse a escuchar música nueva o a la que no se encuentra acostumbrado o a artistas que no tiene tanto en su radar, pero esto no implica que sea desprejuiciada esa escucha, porque claramente cargamos con todo un bagaje cultural y musical en nuestras espaldas que nos hace acercarnos a artistas muy conocidos, pero que parece que no nos gustan tanto, de una manera bastante particular y, como decíamos antes, muy prejuiciosa al respecto. Porque también es contradictorio que uno de los argumentos más utilizados para decir que no nos gusta algo sea, por ejemplo, hay mucha música buena que no es valorada como corresponde. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacemos entonces cuando sostenemos algo de estas características para que esa música que decimos que no es valorada como corresponde, lo sea según esa misma argumentación? Y esto, por más que sea contradictorio, creo que es completamente lícito, porque es una manera prejuiciosa otra vez de defender nuestra postura estética frente a otra postura estética que no nos gusta. Y esto ha ocurrido siempre así, no es ninguna novedad. Claramente hoy, con todo el ruido tecnológico que hay en el área digital, es decir, en las redes sociales, como esta misma donde estás viendo este video, u otras como Instagram, Twitch y demás, es claro que el litigio se produce mucho más fácilmente, sobre todo porque todos tenemos la posibilidad de comentar o de hacer un video de estas características, por ejemplo, para decir qué nos pareció algo y que se retroalimente a la vez con el comentario de personas como vos, que a continuación vas a dejar escrito qué te parece esta clase de contenido, y si no lo hiciste todavía, por favor suscríbete. Gracias. Es decir, cuando alguien conoce una banda underground que le gusta su música, está dispuesto a pagar una entrada que sea tan cara como la de un artista internacional que tiene mucho renombre y que por el hecho de venir desde otro país pareciera que hay que pagar mucho más. Y esto contrasta claramente con el artista que quizás me gusta de la misma manera o un poco más, pero que es underground y como no tiene tanto renombre, de repente no voy a pagar una entrada que sea tan cara como la del extranjero, o incluso si puedo evitar pagarla lo voy a hacer. Esa contradicción es parte, de alguna forma, del folclore de los recitales y que quizás deberíamos replanteárnosla a la vez que nos replanteamos la otra pregunta de si es mejor o es peor, o si hay música más valorada o música más infravalorada. Que eso responde, me parece, por lo menos en cuanto a ese argumento en particular, a la cantidad de público que tienen cada uno de los artistas, porque parece que incluso cuando decimos que cierta música no es valorada, estamos diciendo no hay muchas personas que estén escuchando esa música cuando, en mi opinión, debería ser que sí. Y ese es un problema. Hoy hay muchísima más música publicada que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, sobre todo porque prácticamente todos los días hay nueva música publicada y disponible, lo cual esto nos lleva al primer hecho del día de la fecha, que es que nadie puede escuchar absolutamente de todo, porque ese todo es tan inabarcable, tan inasible que nos demandaría muchísimo más tiempo del que tenemos posibilitado vitalmente para transitar. Después, sí es verdad que podés escuchar uno u otro estilo, pero por regla general no escuchamos más de 3 o 4 estilos que, mal que mal, están muy relacionados entre sí. Quizás hay alguna pequeña diferencia, pero sigue sonando bastante parecido a los otros estilos que solemos curtir. Podemos despegarnos en un momento determinado porque un conocido nos recomendó escuchar a determinado artista o a determinado disco que no tenemos registrado en nuestro haber particular. Y quizás nos enganchamos con ese artista o con ese disco y lo terminamos consumiendo con cierta regularidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock. He interpretado mucho rock, por más que mi formación estrictamente hablando sea clásica o académica. Entonces es mucho más probable que me enganche con una banda que hace rock o que suena a rock más que con otros géneros o estilos musicales. Pero asimismo me atraviesan el folclore argentino y el tango, porque hay algo de lo emocional por ser ritmos de mi tierra que me interpelan, que me convocan constantemente. Por más que muchas de esas canciones tengan a veces 2 acordes, y eso lo hace música sencilla o simple, en absoluto, porque la música no tiene por qué necesariamente cumplir con ese rol que muchas veces le asignamos de ser compleja o tener que decir algo en particular, porque muchas veces la música es simplemente un hecho ritual que nos convoca como humanos, como comunidad, y que nos permite compartir a través de su experiencia nuestras experiencias individuales para crear una experiencia nueva y colectiva. Entonces, ¿la música simple o de pocos acordes es mejor o peor que la música con muchos acordes y aparentemente más compleja? La verdad es que no tiene nada que ver los acordes con el ojo del hacha, así que
Vos me dirás qué onda debajo en los comentarios. ¿Resulta que te gusta escuchar música electrónica o en particular el Progressive House? Bueno, por ejemplo, escucha esta canción del último disco de Bad Bunny que se llama El Club. A Bad Bunny, los que no lo conocemos tanto, lo tenemos muy asociado a determinados ritmos en particular. Por ejemplo, escuché este fragmento de Que tú te crees, que entiendo que será como que tú te crees, pero bueno, está escrito como que tú te crees. De hecho, me costó mucho leerlo. Bueno, escucha. Claro, muchos van a decir, eso es música de boliche. Sí, es cierto. Y durante los 60, 70, 80, 90, 2000 y demás, la música de boliche era otra, básicamente porque la música mainstream, apropiada para esos lugares como los boliches o las discotecas, era básicamente otra. Pero bueno, los tiempos cambian, el tiempo avanza hacia adelante y la música mainstream se renueva constantemente. Tal como explicamos en el video sobre los géneros musicales y su desaparición, según las palabras del youtuber Rick Beato, la música mainstream cumple ciclos, etapas que se van solapando, superponiendo e intercambiando, porque como dice la canción, cambia, todo cambia. Ahora también querés escuchar una canción pop donde es muy clara la influencia del K-pop, es decir, del pop coreano que también hemos analizado mucho en este canal. Bueno, tenés que escuchar la canción que se llama Boquet, que yo la leería como boquete, pero bueno, entiendo que se pronuncia boquet. No te voy a escribir, guardar todo que más paso. Pero lo que realmente me interesa saber en esto es qué te provocó a vos, si es que te gustó o no te gustó este disco. Claramente lo tuviste que haber escuchado primero porque la música es como la comida, uno no puede conocer su sabor y saber si le gusta o no antes de probarla. Puede imaginarlo, puede prejuzgarlo, pero no conocerlo realmente si lo ha escuchado o no, o en el caso de la comida, si la ha comido o no. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. Sea que lo hayas escuchado o no, ¿qué opinión te merece eso? Y si lo escuchaste, con más razón todavía para poder, incluso con tus prejuicios de por medio, decir si seguiste sosteniendo lo que creías, lo confirmaste, lo reafirmaste o simplemente tuviste que negarlo completamente. Como dije antes, no me gusta cómo canta Bad Bunny y no por eso voy a decir esto que estamos escuchando es horrible. Porque también me parece que hay cuestiones musicales muy rescatables y que uno no puede más que reconocer que están muy, pero muy bien hechas. Y eso, otra vez, no lo hace ni bueno ni malo, ni lindo ni feo, ni mejor ni peor. Simplemente es lo que es y queda en cada uno otra vez decidir qué es lo que le pareció el disco en sí. Y así voy a mencionar algunas cosas que me llamaron poderosamente la atención y para bien. Primero, los arreglos de vientos están buenísimos. Responden a una estética en particular, efectivamente, pero están muy bien hechos y suenan tremendamente bien, porque recordemos que en términos de producción musical, toda la música mainstream está bien hecha, bien producida, suena bien en cualquier dispositivo y eso es una ventaja comparativa respecto a otra clase de producciones. ¿Querés escuchar una balada romántica con más de 4 acordes? Bueno, escucha Turista, por ejemplo. Y no lo que yo sufría. Te fuiste sin saber el por. Otra cuestión, el disco tiene climas, de principio a fin, no te está pegando con el ritmo de dembow desde que entraste hasta que saliste de la escucha. Te hace pasar por muchos estados de ánimo en un mismo disco y eso está muy bien porque genera distintas respuestas emocionales a lo que estás escuchando, te interpela de distinta manera. Después también hay secciones instrumentales, solamente instrumentales que son complejas y muy musicales, que sirven como puentes que están muy bien construidos y que suenan naturales, orgánicos desde dónde vienen y hacia dónde van también. ¿Querés también una canción con un coral bien plenero? Bueno, tenés que escuchar Café con Ron, que para mí es uno de los mejores temas del disco. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle. En fin, a estas alturas en este bendito canal tenemos más de 500 videos ya haciendo reacciones, análisis y esta otra clase de videos que son más como reviews de disco o comentarios generales sobre música, si te interesa verlo de esa manera. Por lo tanto, hemos escuchado mucha música y muy variada y afortunadamente siempre nos va a faltar mucha más música para escuchar porque, como dijimos al principio, es una tarea interminable, inabarcable, inasible, insujetable. Por eso te invito a que, sea con Bad Bunny o con cualquier otro artista, te tomes el tiempo de escucharlo, no te va a demandar mucho, te vas a poder sentar y hasta vas a poder disfrutar de esa escucha, llegado el caso, y después definir si te gusta o no. Y en todo caso poder decir por qué
te gusta o por qué no te gusta. Ya sea porque no te gusta cómo suena o porque sí te gusta cómo suena, porque te gustó determinado instrumento, porque te gustó determinado pasaje musical, porque te gustó la voz de él o la cantante, o porque no te gustó esa voz o la impostación que hace, o porque te gustan las letras o porque no te gustan, porque básicamente en una canción podemos encontrar todas esas cosas aunadas, unidas y a la vez las podemos diferenciar, de ahí los análisis que hacemos en este canal. Así que, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.